Advertencia. La siguiente serie de videos se basan en analizar la estructura cinematográfica, así como el efecto en la audiencia de la saga después de haber sido comprada por Disney en 2012. Obviamente trataré de ser objetivo el mayor tiempo posible y explicar detalladamente cómo esta compañía terminó con el legado de Star Wars. Así que disfruten los siguientes videos. Star Wars o la Guerra de las Galaxias es una franquicia de películas con las que todos hemos tenido contacto alguna vez. Inclusive sin haber visto las cintas, todos reconocemos alguna escena, personaje o frase de la misma. Y no es una sorpresa. En 1977, el cine contempló una nueva etapa con el género de ciencia ficción y el space opera. Pero el space opera no nació con la Guerra de las Galaxias, tiene muchos antecedentes que datan desde la década de los 40 y se popularizaron con las historietas. Pero aquí no estoy para hablar de su origen, sino de su evolución a través de los años, y posteriormente de su inminente decaída después de que cierta compañía intentara exprimirla en el ámbito financiero a más no poder. Pero vayamos punto por punto para comprender cómo Disney arruinó a Star Wars. Disney tiene una manera muy curiosa de trabajar. Si algo le da dinero, sigue exprimiéndolo, pero si no cumple con sus expectativas, bueno, lo dejan en el olvido, como básicamente cualquier otra empresa. Pero hablando específicamente en el ámbito cinematográfico, Disney es un experto en vender. Año con año vemos cómo adquieren nuevas compañías y su monopolio se sigue extendiendo por todo el mundo. Cómo a pesar de tener pocas propuestas originales, sus adaptaciones de acción real de sus clásicos animados siguen llegando, a pesar de que la mayoría de estos son mediocres, y no innovan o se arriesgan en ningún modo, solo son una calca del producto original. Pero bien, George Lucas vendió su imperio a Disney por la cantidad de $4.000 millones. Fue una noticia que sacudió a todo el medio de entretenimiento. Mickey ya había adquirido a Pixar en el 2006 y a Marvel en el 2009, y ahora iban por un tercer complemento que los coronaría como los magnates de la industria, y parecía que lo sería, hasta que se estrenó El Despertar de la Fuerza. Sé lo que están pensando, The Force Awakens no dividió a todos los fans, fue bastante taquillera y parecía el inicio de algo espectacular. Las posibilidades eran infinitas, el fandom estaba enloqueciendo, las teorías no tardaron en surgir. Había renacido Star Wars, solo que no lo había hecho del todo. Pero para entender este punto debemos dejar algo en claro. No estoy aquí para decirles cuál es mi película favorita de la saga y por qué deben amarla, o por qué si no lo hacen son un fan tóxico que no sabe apreciar el arte. Nada de eso, sino explicar el por qué aplicar una fórmula a las películas en algunos casos funciona, y en otros se siente como si se estuvieran desgastando con cada entrega. Pero ¿a qué me refiero específicamente? Para el año 2014, Disney ya estaba en la segunda fase del universo de Marvel en el cine, uno que tuvo su primer gran crossover en 2012 con Los Vengadores de Joss Whedon, un éxito a nivel global. Para 2015 tenían preparada su secuela y el estreno de la nueva secuela de Star Wars. Pero si bien las películas de Marvel funcionan, hay algo que las caracteriza inevitablemente, su fórmula preestablecida. Y no por esto todas son iguales, pero siguen un patrón similar, y esto es fácil de notar. La primera película de Iron Man o El Increíble Hulk con Edward Norton se sienten muy diferentes del resto de las cintas de este universo. Por ejemplo, la película del 2008 es la única que muestra a Tony Stark siendo un mujeriego y su secuela refleja sus problemas con el alcoholismo. Pero después de Los Vengadores ya no hay más del viejo Tony Stark, se modificó al personaje para volverlo una versión family friendly, un tipo gracioso que ahora no tenía consecuencias por sus actos, porque al final de estas películas todo se resuelve, los buenos siempre ganan. La estructura del guión es bastante similar, el héroe descubre sus poderes, aparece un villano genérico, el héroe o los héroes se enfrentan al villano una primera vez y aunque son capaces de combatirlo, no pueden vencerlo, se fortalecen de alguna manera y aumentan su poder o número de héroes de una forma descomunal y de esa manera derrotan al villano genérico de turno. Solo agrégale chistes forzados cada 5 minutos y listo. La única cinta que no terminó así fue La Guerra del Infinito, pero la sensación solo duró un año. Y no por ello me quejo de Marvel y digo que es lo peor que le pasó al cine. En ningún momento usé un término en forma peyorativa. Literalmente solo estoy escribiendo sus películas por lo que son. Una fórmula. Una que compañías como DC han querido copiar o hasta Universal con su universo de monstruos y el fiasco de películas como La Momia. Pero no perdamos el punto, que como ya mencioné antes de Marvel Disney, hablaremos en otro video. Lo que quiero que analicen por un momento es la comodidad del estudio. Sus historias ya no se tenían que arriesgar, solo dar el mismo relato a nivel argumental, pero con diferentes personajes. Así que, si esto les funcionó excelente con Marvel, ¿por qué no hacer lo mismo con Star Wars y explotarla a niveles descomunales? Y justamente ese era el plan. Ahora volvamos a 2015.
No hay que ser un erudito en ciencias cinematográficas para darnos cuenta de que El Despertar de la Fuerza es básicamente un remake de Una Nueva Esperanza. Allá teníamos la Estrella de la Muerte, aquí tenemos una base Starkiller. Allá teníamos a un granjero, una princesa y un piloto, y aquí tenemos a una piloto, una granjera y una princesa. Oh, lo siento, ¿creyeron que los demás personajes también son relevantes? Bueno, allí es donde se equivocan. Si bien esta película nos introduce a Finn y a Poe Dameron, a lo largo de la trilogía te das cuenta de que jamás tienen un desarrollo real como personajes, o mínimamente un arco argumental que nos haga interesarnos por ellos, y eso es bastante lamentable. Con Finn tenían la mejor propuesta. Un soldado desertor de la Primera Orden, convertido a miembro de la Resistencia, tenía muchas posibilidades narrativas. De hecho, el marketing de The Force Awakens hacía ver a Finn como el protagonista de la historia. Pero a pesar de una introducción bastante decente que inclusive justificaba el cómo se conocieron él y Poe, ese personaje solo termina siendo el acompañante de Rey y gritando su nombre a través de toda la trilogía. Es decir, ni siquiera es un interés amoroso, es solo un amigo de Rey. Solo imaginen por un momento que Finn tuviera contacto con la Fuerza, que al final del episodio 7, la que estuviera en riesgo fuera Rey y Finn por solo un momento pudiera contra Kylo antes de la destrucción de la base de la Primera Orden que ocasionaría ese derrumbe. Después de esto, Finn sería quien fuera en busca de Luke Skywalker, y obviamente las cosas en el episodio 8 hubieran sido bastante diferentes, pero todavía no es tiempo de hablar de The Last Jedi, que es la película que terminó por dividir a todo el fandom de Star Wars. Una de las cosas más interesantes del episodio 7 es la explotación que tiene del universo de Star Wars. Vemos cómo van de planeta en planeta y el diseño de producción de cada uno es distinto al otro. Y otra cosa positiva de estas películas son sus aspectos técnicos. Volver a escuchar las composiciones de John Williams mientras veíamos al Halcón Milenario era un éxtasis de emociones. Pero como ya dije, Disney quiso usar una fórmula con Star Wars, una que consistía en explotarla con spin-offs, secuelas, precuelas, cómics, series y todo esto ignorando el universo expandido que se consideraba parte del canon. Además, después de que se vendiera Lucasfilm a Disney, George Lucas dio algunas ideas para el episodio 7, 8 y 9 de la franquicia. Pero Disney y Kathleen Kennedy, que ahora estaba a cargo de la empresa, decidieron que buscarían nuevos cineastas y guionistas para adaptar Star Wars a la actualidad. Y he allí el primer problema. Si bien la saga siempre tocó temas como el fascismo con el imperio, que es una clara alegoría a la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial, o con la política y la corrupción que existe dentro de la misma en las precuelas, ese no era el punto focal de sus historias. Era tener un grupo de personajes que se desarrollaran entre sí. Los planes de Lucas jamás fueron sacar una película individual de cada personaje o explorar más en el pasado de la saga. Era que las historias tuvieran un propósito claro y conciso. Inclusive las precuelas, a pesar de tener altibajos, con el episodio 3 se redimieron totalmente, ya que es una culminación llena de emoción, de catarsis y de anticipación para la trilogía original. El episodio 6 se siente de la misma manera. El héroe ha cumplido su misión. El mal ha sido finalmente derrotado. El emperador Palpatine ha muerto a manos de Anakin Skywalker, cumpliendo la profecía que se anticipaba desde el episodio 1. La muerte de Darth Vader tenía un propósito, y Luke pudo reconciliarse con su padre. Pero en cambio, en el episodio 9, que se supone es el final de la trilogía de secuelas y el final de la saga Skywalker, no existe esa sensación. Se siente como si dejaran bastantes preguntas sin responder. Después, ese rey Skywalker al final es un total insulto a uno como espectador. Lo que realmente hubiera sido coherente en esta tercera parte era el ascenso de Ben Solo, que sí era parte del linaje de los Skywalker, y todo apuntaba a esto desde el episodio 8, pero todavía no llegamos a ese punto. Después del éxito en 2016 de Rogue One, el episodio aprobó toda clase de spin-offs basados en personajes de la saga, y déjenme decirles que Rogue One realmente entendió el concepto de la franquicia, ya que esa sí es una historia con desarrollo y personajes empáticos que termina de una forma impactante, y hasta encuentra la manera de darnos un excelente fanservice. Y Disney, en lugar de desarrollar nuevas películas con esta idea y enfocarse en que fueran buenas, tomó como prioridad que se estrenaran una tras otra para ganar más capital como fuera posible. Con el fracaso de Han Solo en 2018, el estudio aprendió a las malas que esa no era la mejor opción, y decidieron cancelar todos los proyectos aparte y enfocarse en el episodio 9, debido a lo que había provocado The Last Jedi en 2017. Pero bien, esto nos hace llegar a la segunda parte de este análisis, que es la división provocada por The Last Jedi. Si se preguntan por qué decidí hacer esto por partes y no solo en un video, básicamente es porque no tengo mucho tiempo últimamente para hacer los videos debido a mi trabajo y a la universidad, y de esta forma también puedo desarrollar punto por punto sin apresurarme, de manera precipitada, e ignorar temas que deben ser tratados para que ustedes también conozcan y analicen conforme a su propio criterio. Por lo pronto, esperen la segunda parte. Yo me despido, mi nombre es Isdeon Iram y nos vemos en el próximo video.